Bueno, esto más que una fábrica de fibra parece un laboratorio de coca. No sé, me han cogido y me han dicho, vente, síguenos, síguenos. Y yo no sé dónde me llevan estos dos. Dice, vente, vente, Goyo. Y el Goyo, como no sabe decir que no. Esto es donde cocinan. Ah. Pero las condiciones de la gente para descansar y tal, la verdad, que no sé yo cómo lo voy a pasar. En fin, mirad aquí esto. Os digo la verdad. Huele súper fuerte, yo no aguanto más el olor. Ya hemos tenido fibra bastante. Hoy os he traído a una fábrica, bueno, fábrica no, es un sitio donde reparan y hacen mantenimiento a los barcos. Estos barcos se tiran durante un mes o 2 meses en el mar pescando y cuando terminan de pescar lo que hacen es pasar por este centro, les hacen una revisión, les mira que esté todo bien para la vuelta, para volver a salir otra vez a pescar, ¿no? Entonces les revisan los motores y todo este rollo. Bueno, aquí lo primero que tenemos es una máquina que es la que corta, aparte de reparar, también fabricar barcos. Entonces, esta máquina lo que hace es cortar en láminas pues el tronco, ¿no? La madera del tronco. Ahora lo vais a ver, os lo enseño aquí. Bueno, como veis aquí, no sé si lo apreciáis, la máquina, la sierra ya ha ido cortando aquí hay una lámina, otra lámina, otra lámina, otra lámina y esta de aquí abajo es la que está cortando ahora. Bueno, aquí tenemos uno que ya está prácticamente terminado. Lo que están haciendo es darle, pues me imagino que es la capa de pintura. This is a paint, right? Sí, es una capa de pintura y bueno, le dan los colores típicos de Vietnam y le ponen también lo que es la matrícula, el número de barco, que esto lo llevan todos. Este es BV98939TS, allí tenemos otro con BD. Bueno, esto es espectacular. Por aquí es por donde traen los barcos, desde el mar, donde los meten a tierra para que puedan coger y empezar a repararlos, ¿no? y a hacerles el mantenimiento.
Aquí tenemos un barco que está totalmente hecho una puta mierda. Este es en esta fábrica este es el trabajo. O sea, el barco llega, cada barco se va 2 meses a pescar, básicamente. Pero puede ser 2 como puede ser 3. El barco no vuelve hasta que no están los depósitos llenos de pescado. Cuando el barco tiene todo ya lleno, entonces se vuelven para allá. Muchas veces se da el caso de que el barco todavía no se ha llenado de pescado, le queda todavía tiempo de estar en la mar, pero se quedan sin hielo para mantener el pescado fresco. Entonces mandan otro barco, el barco del hielo, solo para ir barco por barco, ir dejándoles hielo para que puedan continuar faenando y seguir pescando. Entonces, como veis aquí, yo no sé si lo veis bien el barco, está hecho una puta mierda, o sea, vienen destrozados. Aquí lo desensamblan, aquí luego han cortado, donde hemos visto, corta madera en láminas, aquí las tienen, pues bueno, de todo tipo de maderas, de todo tipo de cuadradas, rectangulares, curvas, no curvas, lo que sea. Y bueno, y después pues poco a poco van reemplazando una madera con otra hasta que dejan el barco, pues como habéis visto este de aquí. Que la verdad, claro, vosotros me diréis, claro, estos barcos parecen de juguete, con esa pintura que ponen y tal, pero bueno, estos son los colores típicos de Vietnam para los barcos pescadores, y es así como se hace. Entonces yo, ¿qué quiero que os diga? Yo los pintaría de otro color, militar a lo mejor, yo qué sé. El caso es que queda muy bien. Vamos a acercarnos a ver cómo están currando. If they want to make it really thick, they will make it thick. But if they want it thin one, Bueno, el otro que teníamos ahí detrás, el de aquí atrás, está dándole la última capa de fibra, pero esto va dependiendo del cliente. Hay clientes que lo dejan en la madera, hay clientes que quieren 1 o 2 capas de fibra, esto se hace al gusto o al presupuesto del cliente. Entonces, en este caso, este señor de aquí le está metiendo una capa de fibra extra, y después el que tenemos aquí enfrente, este le está dando por la última capa de pintura. Así que vamos a ver. Bueno, aquí estos raíles que veis por aquí, en el suelo, de aquí para allá, ¿vale? Es por donde luego sacan al barco, lo sacan por estos raíles que son de tren, básicamente, no sé si aquí los veis. El barco viene montado en unos raíles y va hasta donde veis allá al fondo el mar, bueno, una parte del mar. Hay como una pequeña bahía, por decirlo así, donde ahí, pum, meten el barco, por ahí lo meten y por ahí lo sacan. Entonces, pues bueno, este está a puntito de estar terminado y ahí lo van a sacar. Vamos a intentar meternos a un barco. Vamos a intentar subirnos al barco este de aquí. Este es un barco pesquero de cangrejo. No sé si veis aquí arriba las jaulas. A ver, os las enseño por aquí, no sé si las veis ahí. Esto es una hélice, lo demás son gilipolleces, ¿eh? Fíjate qué pedazo... Bueno, y esta es pequeña, yo he visto cosas más grandes. Este es el timón. Este es el timón el que va luego para un lado y para otro para dirigir. Vamos a intentar subirnos a un barco para ver cómo se pilotea esto, dónde duerme la tripulación, y para que veáis cómo las tripulaciones, los marineros vietnamitas... Voy mirando el suelo porque mirad. La verdad que las condiciones de trabajo me las esperaba peor, o sea, la zona está llena de mierda, eso sí, podía estar más limpio.
aquí están trabajando todo lo que es el tema de fibra, contenedores para el hielo, contenedores para agua, carcasas de los barcos de la parte interior donde van alojados componentes eléctricos que van metidos en depósitos estancos. Y es aquí la verdad que las medidas de seguridad son así. Tienen mascarilla, pero mascarilla no de fibra, pero bueno, parece que ahí hay uno con una radial en un palo que me está mirando y diciendo, ¿y este qué está haciendo? Mira, a ver si me enseño. Y bueno, yo sé más o menos lo que es currar en esto, pero no es tan mal del todo para lo que he visto, ¿eh? No es tan mal del todo. Así que vamos a ver. Bueno, esto más que una fábrica de fibra parece un laboratorio de coca. Aquí tienen un polvo blanco que me imagino que será resina en polvo, no tengo ni puta idea. Y aquí básicamente te están haciendo todo el tema de resina epoxi. Aquí hay un pestazo que no os podéis imaginar. O sea, me tendré que poner la máscara, pero bien pronto. Aquí está la pintura y tal. Y es curioso porque usan cabinas de cristal para mantener lo que es el plano de las cajas y que quede todo bien plano y vertical y a escuadra, me imagino. Entonces aquí las veis, todas son mujeres las que estás trabajando en esta fábrica con el tema de la resina. Huele fatal, o sea, yo me voy a tener que poner la máscara porque está empezando a oler súper fuerte y la verdad es que es inaguantable, sí, os digo la verdad. Huele súper fuerte, yo no aguanto más el olor. Yo no sé estas mujeres, incluso con esta máscara, no sé ni cómo aguantan. Pero bueno, ahí las tenéis pintando con resina de epoxi que huele súper fuerte. Pegamento de este, bueno, ya sabéis lo que es la resina de epoxi. Los que no sepáis, es como un pegamento de cola que huele súper fuerte. Todos los bidones abiertos y están pintando, pero vamos, como locas, mira, verás. Bueno, increíble, la verdad, a mí me está picando todo ya, o sea, no os podéis imaginar. Estos son los contenedores finales como quedan. Las condiciones de trabajo aquí la verdad que no son muy buenas, con el tema de la fibra y la resina de epoxi. Tengo la cara que me está ardiendo ahora mismo. Pero bueno, estos son los depósitos donde luego almacenan agua y también lo usan de depósito estanco para componentes eléctricos y todo lo que no se pueda mojar. Así que bueno, ya habéis visto ahí la señora de dentro, ¿no? Cómo estaba currando. This one they're using it so when they go inside they move it, it will not going out. Bueno, ya hemos visto el proceso completo, vámonos de aquí que me pica hasta el culo, vámonos. No sé, me han cogido y me han dicho, vente, síguenos, y yo no sé dónde me llevan, estos dos. Dice, vente, Goyo, y el Goyo, como no sabe decir que no, pues digo, vamos, venga, vámonos. A ver dónde me llevan. Ya estamos con el peso. Bueno, vamos a subirnos a un bote a verlo por dentro. Aquí el agua huele a cloaca pura.
todos los sitios tienen... En todos los sitios tienen puesto un santito para rezarle. Aquí son muy devotos también al tema budista y tal. Así que nada, vamos a ver por la cámara. Choyoy, choyoy. Choyoy, choyoy. Choyoy, choyoy. Chugó, subir ha estado bien. Creo que lo complicado va a ser bajar. Ok. Bueno, pues a un barco nos llevaban, ya lo ves. Así que yo estoy empapado ya. Yo estoy aquí moverme un poquito y con la humedad que os he dicho que hay, estoy empapadísimo. Bueno, esta es la cabina del capitán que está cerrada, vaya por Dios. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos la vista desde el barco, la factoría, la fábrica que hemos estado antes está ahí atrás. Aquí lo que vamos es saltando de banco en banco, ahora mismo. A ver ahora cuál pasamos. Me va a quitar la máscara, oh, Dios, me va a quitar la máscara ya. Bueno, miraros. Vale, aquí están trabajando arreglando las ¿qué? Las redes. Aquí están arreglando las redes de pesca, casi todo el tema este de redes, fibra y todo este rollo lo hacen mujeres. Aquí os enseño. Bueno, pues os voy a enseñar aquí, este es el depósito donde guardan todo el tema de peces y tal cuando los pescan. Y, o sea, cuando la red la meten para adentro, cae aquí y de aquí se mete a estos depósitos de aquí. Vale, estos depósitos están aislados con una como corcho o algo porque van con hielo, ¿vale? Están refrigerados. Refrigerados con hielo, evidentemente. Así que vamos a ver un interior de un barco, ¿vale? A ver cómo es por dentro la cabina del capitán, donde duermen y todo esto. Aquí es donde normalmente... Madre mía, y aquí me quieren meter a mí por una semana. No os lo perdáis. Entonces, pues aquí es donde está el capitán sentado, ¿vale? Que maneja aquí el timón, que va para allá, para acá, con su sillica. Aquí me da miedo a mí sentarme porque peso 95 kilos, ya lo sabéis, para lo que estáis viendo mis vídeos, y paso de sentarme. Pero bueno, aquí no sé qué será, si un botequín. La verdad que todo muy rústico. Esto no sé qué polla será. Una palanca, el timoncico, muy majete. Palanca de motores, me imagino. Una pedazo de brújula, verás, mira la brújula. Esa brújula está guapa. Aquí dos palancas de motores, yo no sé esto para qué será. Esto me parece que es la velocidad, me imagino. El timón. Aquí hay un pedal, que no me digáis esto para qué es. Un pedal de freno, no sé si será de freno o qué. Pero bueno. Y aquí ahora donde os voy a mostrar ahora es donde duermen. Bueno, ahí que lo que os acabo de enseñar es donde están durmiendo. Tienen un teléfono. There is a telephone, right? Con SOS. Tienen un teléfono satelital en caso de emergencia con un botón SOS. Y sí, satélite. Y también tienen pues equipo de radio, evidentemente. Pero bueno, es un tipo de barco de estos en el que voy a meter una semana pescando cangrejos. Ay, Dios mío, a ver qué pasa. Ya. Vamos a ver ahora el tema de la cocina. A ver qué tal está la cocina. Esto es donde cocinan. Ah, joder. Pues bueno, aquí tenemos. Ahí tienen todos los ingredientes. Bombonas de gas. Aquí atrás. Vale, más hamacas para dormir. 1, 2, 3. Cacharros de cocina. Aquí no me meto yo una semana ni loco. Ya lo veremos a ver si me termina liando. Y aquí abajo, no sé si me escucháis bien, pero ahí están todo el tema de
todo el tema de motores, donde está toda la maquinaria. La verdad que los barcos están diseñados, todo el espacio lo aprovechan para el pescado. Como veis, para dormir son sitios súper reducidos. La cocina, pues donde estoy ahora mismo, que es 2 metros cuadrados aquí, tal cual, las jarritas de agua aquí. O sea, la mayoría del espacio lo que hacen es aprovecharlo para meter el pescado que pesquen, que es la finalidad de la salida del barco. Pero las condiciones de la gente para descansar y tal, la verdad que no sé yo cómo lo voy a pasar. En fin, mirad aquí esto. Xin chào. Hello. Les he preguntado, bueno, les han preguntado que si un extranjero, que si viera un extranjero como yo, trabajando como 1 o 2 días en un barco, y han dicho, entonces no sé exactamente qué querrá decir eso. Me imagino que dirán, no, Goyo, tú 1 semana no creo que aguantes ahí. Yo voy a probar. Así que nada, chicos, vámonos para afuera y nos vemos enseguida.